Fuerza y tipos de fuerza. Tipos de fuerza. Peso. El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Puesto que el peso es una fuerza, su unidad del sistema internacional es el newton. Fuerza normal. La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. Fuerza de tensión. Se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a un cuerpo elástico, tiende a producirle una tensión. Este último concepto posee diversas definiciones que dependen de la rama del conocimiento desde la cual se analice. Fuerza de rozamiento o de fricción. La fuerza de rozamiento o de fricción es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y se opone al movimiento. Fuerza elástica. La fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como resortes que tienen una posición normal, fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen fuerzas. En esta ocasión les explicaré la primera ley de Newton. La definición de esta es: todo objeto en reposo o movimiento a velocidad constante permanece igual a menos que le apliquemos una fuerza desestabilizadora. Es importante aclarar que tenemos la idea de que se requiere una fuerza para conservar el movimiento, de sentido común. Sin embargo, no es totalmente cierto, ya que si pudiéramos eliminar totalmente la fricción de una superficie, entonces una vez que el cuerpo se ponga en movimiento, no se necesitará de una fuerza neta para mantenerlo así. Tal como veremos en el siguiente ejemplo. Primero, en la figura A tenemos un disco de hockey al cual solo se moverá aplicándole una fuerza horizontal con la mano. Pero cuando se deja de empujar, el disco no sigue moviéndose, se frena y se detiene. Para mantener el movimiento, entonces hay que seguir empujándolo. Pero ahora imaginemos que se empuja el disco en una superficie lisa como el hielo, tal como la figura B. Al dejar de empujarlo, el disco se desliza mucho más lejos antes de detenerse, debido a que la fricción es mucho menor en el hielo. Ahora, por último, en la figura C, ponemos el disco en una mesa de hockey de aire y lo empujamos. Este flotará sobre un delgado cojín de aire y llegará aún más lejos, ya que las moléculas de gas de la mesa de hockey de aire son las que menos fricción ejercen. Así, podemos concluir que, si pudiéramos eliminar totalmente la fricción, el disco nunca se frenaría y no necesitaríamos fuerza alguna para mantener el disco en movimiento una vez que empieza a hacer. Un término importante a resaltar es la inercia, la cual nos dice que un objeto en reposo que tiene velocidad cero permanece en reposo si no se aplican fuerzas, pero también se define como la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento. Existen muchos ejemplos que se pueden ver en la vida cotidiana. Nombraré algunos. Cuando a un tren le toma cierto tiempo detenerse luego de haber frenado, ya que sigue moviéndose debido a la inercia. Otro más es el truco de magia muy popular de sacar un mantel de un tirón de debajo de la vajilla sin romper nada. La segunda ley de Newton, o también más conocida como la ley fundamental, es una ley que establece una relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración va a ser proporcional a la fuerza que se aplique a dicho cuerpo. Las unidades de la fuerza están en Newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. La segunda ley de Newton establece
que para que un cuerpo adquiera cierta velocidad, cierta aceleración, la fuerza resultante es la que provoca esta aceleración, por lo que toda fuerza resultante distinta de cero provocará una aceleración en el cuerpo, haciendo que el movimiento no sea constante. En el gráfico podemos observar que un cuerpo cayendo en una pendiente inclinada, en él actúa una fuerza que sería el peso, el cual provocaría que el cuerpo tuviera una aceleración como resultado. Sin embargo, teniendo en cuenta que el piso puede ser rugoso, esta fuerza iría en contra del movimiento, por lo que la fuerza resultante sería la fuerza a favor del movimiento menos las fuerzas en contra del movimiento, lo que sería igual a la masa por la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Como vemos en el gráfico, en un ascensor donde hay una balanza, podemos ver que la fuerza de tensión es la que jala al ascensor para arriba, y también podemos notar que la fuerza de tensión está a favor del movimiento, en la misma dirección del movimiento, en el mismo sentido, y que la fuerza de gravedad está en un sentido contrario al sentido del movimiento, por lo que la fuerza de tensión tendría que ser mayor que la fuerza de gravedad, y esto sería igual a la masa por la aceleración que adquiere el cuerpo. Tercera ley de Newton. Esta ley también es llamada como el principio de acción y reacción. Esta ley consiste en que no hay alguna fuerza que esté aislada, debido a que cuando dos cuerpos interactúan, originan estas fuerzas. Entonces, esta ley dice que todas las fuerzas existen en pares. Veamos un ejemplo para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo A que está interactuando con un cuerpo B, entonces este cuerpo A está generando una fuerza hacia ese cuerpo. Entonces el otro cuerpo pues va a generar una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Ahora, analizando cada cuerpo, entonces la fuerza que estaría actuando sobre el cuerpo A sería la fuerza 2, y la fuerza que estaría interactuando en el cuerpo 2 sería la fuerza 1. Entonces, las fuerzas actúan bajo la misma línea de acción y actúan en cuerpos diferentes, por lo que estas fuerzas no se anulan. Un ejemplo que podemos ver también es el peso. Por ejemplo, tenemos estos niños y el peso, todo cuerpo que esté inmerso en un campo gravitatorio, el peso será originado por el centro de la Tierra. Entonces la pareja de la fuerza de gravedad estará en el centro de la Tierra, que serían estas fuerzas. Y esto también sería un ejemplo a la ley de acción y reacción. Así que no todo cuerpo debe estar en contacto, sino también esto se da a grandes distancias. En mecánica, el diagrama de un cuerpo libre es una herramienta fundamental porque nos va a permitir determinar las condiciones de equilibrio o de movimiento. Y la dinámica, al ser parte del estudio de la mecánica, también va a emplear los diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de un cuerpo aislado y todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Para entender ello, vamos a ver los siguientes ejemplos. El primero, tenemos a un bloque que está sujetado con 3 cuerdas. Entonces, su diagrama de cuerpo libre sería la tensión 1, que está por acá, la tensión 2 y el peso, que siempre parte desde el centro del bloque hacia abajo. El siguiente ejemplo que tenemos también es de un bloque que está en un plano inclinado, sujetado con una cuerda. Aquí ejerce una fuerza de tensión. Aquí tenemos a la normal, que siempre aparece cada vez que el bloque o cualquier objeto está en contacto con una superficie. Y tenemos el peso.
Aquí también se considera que la superficie es lisa porque si no existiría una fuerza de rozamiento que al juntarse con la normal formarían una fuerza nueva que se llama reacción. Pero en este caso, como solo actúa la normal, entonces deducimos que la superficie es lisa. El siguiente ejemplo es este bloque que está sujetado por una cuerda. Entonces acá hay una fuerza de tensión y también el peso. Ahora tenemos una esfera que se encuentra en una superficie, que se encuentra en contacto con dos superficies planas que son lisas. Y entonces las fuerzas que actúan acá es la normal 1, la normal 2 y el peso. Y este vendría a ser el DCL de la esfera. Ahora también tenemos aquí otra esfera, pero en otra situación, cuando está en reposo y está en una superficie lisa, donde tenemos al peso como una de las fuerzas, también tenemos una reacción que actúa por acá, y también tenemos a la normal que, como ya habíamos mencionado, siempre aparece cuando un objeto está en contacto con una superficie. Y también no olvidar que acá tenemos una fuerza externa, que falta colocar acá, pero acá tenemos una fuerza externa. Ahora tenemos el ejemplo de una barra que está atado a una cuerda y también tiene está pegado, o bueno, está en contacto con una superficie plana, con la pared, en este caso. Lo primero que tenemos es el peso. Acá vemos el peso, acá tenemos la tensión de la cuerda y aquí vemos lo que anteriormente se estaba mencionando, que es cuando esta pared tiene una fuerza de rozamiento. Acá tenemos la fuerza de rozamiento y acá tenemos la normal. Entonces, estos al interactuar van a formar una sola fuerza que se llama la reacción de la pared sobre la barra. Y en este caso se van a considerar solamente en el DCL 3 fuerzas. Esta, el peso y la tensión. También tenemos el caso de dos esferas dentro de un recipiente cerrado. Y aquí las fuerzas que actúan primero para la esfera inferior es la normal, que siempre está presente porque acá hay contacto con la superficie. Tenemos el peso, también tenemos acá una normal de la otra superficie plana. Y aquí tenemos la reacción de la esfera A sobre la esfera B. Esta vendría a ser la reacción. Para la esfera A, su DCL vendría a ser el peso, una normal y la reacción que B ejerce sobre A. Finalmente, tenemos este gráfico donde están dos bloques colgados y unidos mediante una cuerda. Para el bloque A, el diagrama de cuerpo libre es el peso, la tensión, una de las tensiones de la cuerda y otra tensión que también ejerce acá, la misma cuerda. Para el cuerpo B, en cambio, solamente tenemos el peso y la tensión. Y eso vendría a ser todo en cuanto al diagrama de cuerpos libres, que es importante para poder resolver los ejercicios en dinámica.